Reciban nuestro saludo al iniciar la actividad orientadora número 3 de la asignatura Pediatría 2. En esta semana estudiaremos los elementos fundamentales de las infecciones respiratorias altas. El conocimiento que sobre ellas tengas será de extraordinario valor para realizar un diagnóstico y manejo adecuado en su comunidad. Antes de abordar estos contenidos, es importante que recuerdes las características anatómicas de las vías respiratorias altas y los mecanismos que definen al sistema respiratorio de las infecciones, el cual estudiaste en la asignatura Morfofisiología Humana 4. Al concluir la actividad orientadora, serán capaces de clasificar las infecciones respiratorias agudas, identificar los factores de riesgo o predisponentes, los signos de gravedad y o de evolución desfavorable, así como seleccionar el tratamiento estandarizado. Describir el cuadro clínico, etiología y las complicaciones de las infecciones respiratorias agudas altas y emitir el diagnóstico positivo, diferencial y su pronóstico, así como seleccionar la conducta terapéutica integral en cada una de ellas. Las infecciones respiratorias agudas son un complejo y heterogéneo grupo de enfermedades causadas por distintos gérmenes que afectan cualquier punto del aparato respiratorio. En la mayoría de los casos es una enfermedad menor, aunque a veces molesta, y autolimitada casi siempre. Estas constituyen la primera causa de consultas médicas y de morbilidad tanto en los países desarrollados como en los en vías de desarrollo, por lo que identificarlas y tratarlas correctamente garantiza en un alto porcentaje un exitoso desempeño médico en estos casos. Para realizar la evaluación del niño con infección respiratoria aguda, se basarán en 3 elementos: el diagnóstico probable, la severidad del proceso y los factores de riesgo presente. Las entidades se agrupan de acuerdo con el lugar donde predominan los síntomas en altas y bajas. Serán altas aquellas que se ubiquen por encima de la epiglotis y bajas las que se encuentren por debajo de esta. Para facilitar el diagnóstico anatómico y etiológico y el tratamiento estandarizado, utilizamos la clasificación de Dennis y Kleine, modificada, la cual subdivide estos dos grupos en no complicadas y complicadas. Revisarás tu bibliografía básica para profundizar en dicha clasificación. Existen signos que indican gravedad y o evolución desfavorable, los cuales deben vigilar durante la evaluación y el seguimiento de todo niño, especialmente en los menores de 1 año. Ellos son rechazo a los alimentos, tiraje severo, aleteo nasal, cianosis, polimnea mayor de 60 por minutos y trastornos hemodinámicos. Entre los factores predisponentes o de riesgo identificarás el bajo peso al nacer, la malnutrición, la edad, en especial los menores de 6 meses, no estar inmunizado, la lactancia materna inadecuada o ausente, el antecedente de enfermedades respiratorias neonatales y la presencia de enfermedades crónicas. Se incluyen también los portadores nasofaringios de bacterias, el uso previo de antibióticos, el egreso hospitalario de 10 días o menos, la asistencia a guarderías u otros centros dedicados al cuidado de niños y el riesgo social. Existen criterios científicos que permiten la atención uniforme a todos los enfermos con infecciones respiratorias agudas, los cuales están dirigidos a realizar tratamiento hospitalario de la enfermedad muy grave y neumonías graves, de todas las neumonías en menores de 1 año y de todas las neumonías con factores de riesgo importante o complicadas en mayores de 1 año.
Tratamiento ambulatorio con seguimiento domiciliario de las neumonías no complicadas y sin factores de riesgo en mayores de 1 año y de las faringoamigdalitis aguda, otitis, sinusitis, mastoiditis, síndromes grupales, bronquitis aguda y bronquiolitis aguda, y educación a las madres. Basado en la clasificación de Dennis y Clyden, se ha diseñado un algoritmo que permite facilitar el tratamiento de estas enfermedades, el cual no tiene valor para niños de 3 meses. A partir de esta edad, se puede emplear en las infecciones respiratorias agudas no complicadas, aunque ningún cuadro de decisiones permite sustituir el juicio clínico del médico. Para profundizar en este aspecto, revisarás el material complementario que aparece en el CD de la asignatura. Las infecciones respiratorias altas agudas afectan primaria y fundamentalmente las estructuras del sistema respiratorio por un promedio de 7 a 10 días, aunque pueden extenderse hasta 4 semanas, y el 90% de las formas no complicadas son producidas por virus. El otro 10% son producidas por otros agentes infecciosos. Comprenden 3 síndromes clínicos: rinofaringitis infecciosa aguda, faringoamigdalitis con vesículas, nódulos o ulceraciones y faringoamigdalitis con exudados o membranas. Estos síndromes clínicos comparten algunos síntomas que adquieren algunas particularidades de acuerdo a la edad del huésped afecto y el agente etiológico. Por lo tanto, un correcto interrogatorio y examen físico que haga énfasis en la orofaringe junto al examen otoscópico son claves en el diagnóstico positivo y diferencial. Iniciaremos el estudio de la rinofaringitis infecciosa aguda, también denominada resfrío común, catarro común, rinitis y rinofaringitis o faringoamigdalitis catarral aguda. Entre los virus que la producen se encuentran rinovirus, que son los más frecuentes, coronavirus, parainfluenza, sincitial respiratorio y adenovirus. No obstante, existen bacterias que también pueden producirlas. Ellas son Mycoplasma pneumoniae, las clamidias Trachomatis y pneumoniae y el estreptococo beta hemolítico del grupo A. El diagnóstico es eminentemente clínico, por lo que es importante dirigir y orientar el interrogatorio en busca de los síntomas y su cronología. Lo más llamativo de las manifestaciones clínicas son la obstrucción y la rinorrea, que afectan la alimentación y el sueño. La fiebre es lo primero que aparece y desaparece en 24 o 48 horas. La anorexia y la astenia son los últimos en desaparecer. El cuadro clínico varía con la edad. Existen manifestaciones clínicas que se presentan con mayor frecuencia en el menor de 6 meses, a diferencia de otras que aparecen entre esta edad y los 3 años. En los niños mayores de 4 años, los síntomas son similares a los del adulto. Profundiza a través de la bibliografía básica en el cuadro clínico según las edades antes referidas. Las complicaciones son poco frecuentes y deben sospecharse ante el empeoramiento de los síntomas o evolución tórpida y prolongada del proceso inicial. Entre ellas se encuentran la otitis media aguda, la sinusitis, adenitis cervical e infecciones respiratorias agudas bajas como el croup y las neumonías. La presencia de rinorrea purulenta indica infección bacteriana si se acompaña de exacerbación de la fiebre, si reaparece la fiebre y si el tiempo de evolución sobrepasa los 7 a 10 días en que habitualmente se resuelve el resfriado. Para el manejo de esta enfermedad no son necesarias medidas farmacológicas. Existen un conjunto de medidas generales y locales que pueden ser indicadas. Para la mejor comprensión y aplicación práctica de las mismas, debes revisar la literatura básica que aparece en el CD de la asignatura.
En las faringoamigdalitis con vesículas, nódulos o ulceraciones, como su nombre lo indica, lo característico en el grupo de afecciones incluidas en este síndrome es la presencia de lesiones vesículo-nodulares o ulcerosas de la mucosa orofaríngea y en algunos casos de la piel. Son producidas principalmente por virus herpes simple tipo 1 y los virus Coxsackie A. El primero produce la gingivoestomatitis herpética y el segundo la herpangina, la faringitis linfonodular y con menos frecuencia el síndrome boca-mano-pie. La duración habitual de estos procesos se encuentra entre 7 a 14 días y es característico el saliveo y el rechazo de los alimentos. El diagnóstico de estas entidades es eminentemente clínico, si tenemos en cuenta las lesiones típicas de cada entidad, por lo que no es necesario realizar exámenes complementarios. En tu autopreparación profundizarás en los síntomas y signos característicos de estas afecciones, los cuales aparecen bien detallados en la bibliografía básica y complementaria. Las complicaciones son excepcionales. La más reportada es la meningoencefalitis. Como en los anteriores síndromes, las faringoamigdalitis con exudados o membranas se denominan así por lo más significativo en ellas, los exudados o membranas, pero no siempre la presencia de estos se corresponde con una infección respiratoria aguda. Pueden existir exudados amigdalinos de causa infecciosa no, sin estar ante una infección respiratoria alta, como sucede en la mononucleosis infecciosa y salmonelosis, entidades estudiadas en el tema precedente. Se clasifican de acuerdo a su etiología en diftericas y no diftericas. Las diftericas son producidas por el Corynebacterium diphtheriae y las no diftericas por el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, los adenovirus en el niño pequeño y por el Mycoplasma pneumoniae en el escolar. Nos referiremos a las faringitis producidas por el Streptococcus beta hemolítico del grupo A, por presentar un reto para el médico teniendo en cuenta los problemas epidemiológicos de diagnóstico, tratamiento, así como por las complicaciones que se pueden presentar. Es rara en los menores de 3 años y más frecuente en los mayores de esta edad, fundamentalmente en los mayores de 5 años. Existe una alta probabilidad de esta enfermedad cuando aparecen adenopatías maxilares dolorosas, fiebre, erupción, punteado hemorrágico en paladar o faringe en niños mayores de 3 años. Es poco probable que la presencia de manifestaciones catarrales como disfonía, tos, rinorrea, seromucosa y conjuntivitis en un niño menor de 3 años sea debida a una infección estreptocóxica. Existen varias formas de contagio. La más frecuente se produce por contacto directo con enfermos y por las microgotas de las vías respiratorias altas. Su periodo de incubación oscila entre 1 y 5 días. La susceptibilidad es general. Los anticuerpos pueden persistir por meses o años. Las complicaciones pueden ser inmediatas y tardías. Entre las primeras se encuentran la otitis media aguda, adenitis cervical supuradas, sinusitis, acceso retrofaríngeo y periamigdalino. Existen reacciones de hipersensibilidad tardía como fiebre reumática y glomerulonefritis difusa aguda, ya de la importancia que tiene desde el punto de vista etiológico el Streptococcus beta hemolítico del grupo A. El tratamiento de elección es la penicilina, de preferencia benzatínica en dosis única, excepto en los casos de alergia comprobada, en los que se recomienda el uso de macrólidos o cefalosporinas. Estudiarás las dosis y vías de administración de estos fármacos en tu estudio independiente. Abordaremos el estudio de la otitis media aguda, inflamación del oído medio que se presenta como una complicación frecuente en las infecciones respiratorias agudas altas, sobre todo en los primeros 5 años de vida. Las mismas producen cerca del 20 al 40% de las consultas ambulatorias y su mal manejo es causa importante de sordera e hipoacusia.
En la patogenia de este proceso existe una relación entre las características anatómicas del oído medio del niño y el fallo de los mecanismos de defensa locales producidos por la inflamación-infección. Tendrás presente que en el niño la tuba auditiva es más corta y está en disposición horizontal. Además, posee menos soporte cartilaginoso y es menos eficaz el trabajo del músculo tensor del velo del paladar. El fallo de los mecanismos de defensa se debe a la baja respuesta inmune, a la disminución de la ventilación y del drenaje de las secreciones por el movimiento ciliar, lo que favorece las adherencias bacterianas. Existen varios factores de riesgo para padecer una otitis media aguda, los cuales deberán ser investigados siempre para realizar un adecuado tratamiento. Entre ellos se encuentran el niño menor de 2 años, la hendidura palatina y otras anomalías, los fumadores pasivos, la lactancia artificial y las atopias. De igual forma, existen factores de riesgo para que este proceso recurra. Modificarlos o eliminarlos es una acción preventiva para evitar que el proceso se haga crónico y con esto disminuir los riesgos de sordera o hipoacusia. Ellos son las adenoiditis crónicas, el debut en el primer año de vida, infección inicial causada por neumococo, la discinesia ciliar, fibrosis quística y deficiencias inmunes. Su origen es bacteriano en el 80% de los pacientes y el 20% se corresponden con etiología viral. Entre las bacterias podemos citar el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae no tipificable y la Moraxella catarrhalis como las más frecuentes. En el cuadro clínico hay que tener en cuenta que casi siempre está precedida por una infección respiratoria alta, escarlatina o sarampión. Se caracteriza por fiebre elevada, otalgia, que en el lactante se identifica por llanto e irritabilidad. El niño se frota el pabellón de la oreja o tira de este y otorrea. Puede existir también vómitos, rinorrea y adenopatías regionales. El examen otoscópico resulta indispensable para el diagnóstico. Se aprecia la membrana timpánica congestionada, roja, bombada y con pérdida de los puntos de referencia normales. Recuerda la técnica para realizar la otoscopia que aprendiste en Pediatría 1, la cual afianzarás durante la práctica docente de esta semana. El tratamiento debe estar dirigido en varias direcciones, medidas preventivas, generales, locales y específicas. Entre las medidas preventivas se encuentran eliminar factores de riesgo, propiciar la lactancia materna, vacunación anti-Haemophilus influenzae y antineumocóxica. Las medidas generales son las más comunes a todas las infecciones respiratorias agudas. Las medidas locales incluyen el secado gentil en caso de otorrea y la miringotomía, la cual es recomendada cuando el tímpano se encuentra abombado. Durante este proceder se tomará muestra para cultivo de las secreciones. La ruptura espontánea de la membrana timpánica deja herida irregular, difícil de cerrar y predispone a la recidiva. Las medidas específicas se refieren al uso apropiado de la antibioticoterapia. Para orientar un buen tratamiento debes tener en cuenta la edad y los factores de riesgo, lo cual revisarás en el material complementario Algoritmo para el tratamiento de la otitis media aguda. Continuamos con el estudio de la sinusitis aguda, la cual se define como un proceso inflamatorio de la mucosa de uno o más senos paranasales, casi siempre de origen infeccioso bacteriano. Puede afectar cualquiera de los senos paranasales, pero es más frecuente en los maxilares. En su patogenia debes tener presente que el drenaje anormal de los senos favorece la aparición de sinusitis. Existen factores predisponentes locales y sistémicos en los que están afectados los mecanismos normales. Te recomendamos que revises este aspecto en la bibliografía del tema. El cuadro clínico se caracteriza por resfrío común que persiste más allá de 14 días, la fiebre cuando está presente suele ser baja,
existe obstrucción nasal y descarga nasal purulenta. Los niños mayores se quejan de dolor de garganta, facial o dental, fatiga, cefalea y puede aparecer carraspera o aclaramiento de la garganta. Los niños pequeños presentan halitosis y tos nocturna y en el examen físico se puede apreciar edema y eritema periorbitario. El diagnóstico casi siempre es clínico. No siempre es imprescindible realizar rayos X de senos paranasales. En él se puede apreciar radiopacidad total, niveles o engrosamiento mucoso mayor de 4 milímetros. Se emplearán otros medios diagnósticos en situaciones específicas. Las complicaciones son raras, suelen verse en inmunocomprometidos. Estas son celulitis y accesos periorbitarios, acceso epidural o subdural, trombosis de seno cavernoso, meningoencefalitis y osteomielitis. Para la prevención de esta enfermedad, recomendarás mantenerse permeables las vías aéreas durante una infección respiratoria aguda y controlarás las enfermedades asociadas, así como los factores de riesgo. Existen esquemas de antibiótico-terapia más prolongados que los habitualmente utilizados en otras infecciones respiratorias agudas. El antibiótico de elección es la amoxicilina. En los fracasos terapéuticos se emplea la amoxicilina, clavulanato y la cefuroxima, y en las complicaciones ceftriaxona o cefotaxima. La duración del tratamiento oscila entre 14 a 21 días según la evolución. Se prohíbe el uso de descongestionantes de rutina, antihistamínicos y esteroides tópicos. En la actividad orientadora de hoy hemos llegado a las siguientes conclusiones. En la evaluación y seguimiento del niño con infección respiratoria aguda, la anamnesis y la exploración física son de incalculable valor. Los datos que ambos proporcionan nos orientan hacia el diagnóstico, permiten identificar el estado de gravedad del niño y llevar a cabo un tratamiento estandarizado con criterios científicos. En el manejo de las infecciones respiratorias agudas altas, no complicadas, no son necesarias muchos recursos ni medidas farmacológicas. Es muy importante identificar los factores de riesgo y realizar un seguimiento periódico del paciente para detectar a tiempo las complicaciones y tratarlas adecuadamente. Hasta aquí hemos abordado los elementos básicos que les permitirán encaminar el estudio de las infecciones respiratorias agudas altas. Durante la próxima semana continuaremos el estudio de los procesos respiratorios bajos más frecuentes en la edad pediátrica. Estas entidades son responsables de una elevada tasa de morbimortalidad. El 90% de las muertes por infecciones respiratorias agudas es ocasionado por neumonías bacterianas, por lo que es fundamental la prevención, el diagnóstico y seguimiento oportuno a nivel de la comunidad.